a preguntarle a nuestro invitado, Pedro Gamio, quien está a esta hora de la mañana con nosotros. ¿Cómo le va, señor Gamio, ex viceministro, ¿verdad?, de Energía y Minas. Bueno, en principio, ¿qué le parece? Se ha cambiado nuevamente y esperamos hasta enero de 2023. ¿Esto es mejor? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, buenos días. Antes que nada, mi opinión es que siempre los actores, digamos, obligados a cumplir con esta norma, no todos, pero una parte, espera la última hora para adecuar sus instalaciones a esta facilidad. Entonces ha habido una fuerte presión para que se postergue esta medida porque no estaban preparados. Vamos a tener que esperar hasta la fecha que usted ha indicado. La medida no tiene que ver con precios, salvo la gasolina de 84, donde por error el Estado alivió el costo de una gasolina muy contaminante, que es una gasolina del siglo pasado, que ningún vehículo que circula en Lima con la vida útil todavía en funciones, es decir, de acuerdo al fabricante, que permite el uso de gasolina 84. Los vehículos, las motocicletas, que es la unidad de transporte más popular del Perú, necesita energía de mayor calidad, si no el motor se deteriora y también contamina muchísimo. El radio urbano en un país como el nuestro, que tiene el récord sudamericano de la ciudad más contaminada. Y eso nos quita 5 años de vida a todos. En pocas palabras, lo que hay que resolver ahora es cómo enfrentamos los precios altos que están teniendo una tendencia a durar y que la crisis se agrave, ¿no? Correcto. Qué buena reflexión. De manera que, por lo que nos dice usted, más importante ahorita que la selección o que cambiar la denominación, digamos, es afrontar la crisis por el alza de precio de los combustibles. Pero, ¿qué haríamos? ¿Qué hay que hacer? La experiencia nos muestra que las 3 soluciones que se han implementado, 2 no tienen la respuesta esperada. El fondo de estabilización, una parte del fondo se queda en la cadena de comercialización, se queda en el camino y no llega al usuario final. Y la otra medida, la suspensión del cobro del selectivo al consumo, que es un importante esfuerzo fiscal, tampoco llega en la medida esperada, sino solamente de una manera proporcional al usuario final. La medida que sí funciona cabalmente es la del cupón de descuento, que se ha implementado con el GLP, que a una familia por su consumo eléctrico se le da con nombre y apellido un cupón de descuento de 25 soles que le ayuda a adquirir el balón de GLP con el que cocina. Esa medida sí está funcionando porque es un subsidio directo, no es indirecto. El tema de fondo es concentrar los recursos en el sistema que sí funciona y paralelamente acelerar la masificación del gas natural, como también sacar incentivos para la electromovilidad, porque necesitamos sacar adelante este escudo de protección para las familias peruanas, que significa tener un lote que tiene el gas más barato del mundo, que es el lote 88, y que nos permitiría 24 años de una defensa de la economía de las familias peruanas, y solo hemos avanzado la 4ª parte de lo que podemos avanzar. Imagínese usted, y lo decimos siempre, lo dice usted que es un experto, se lo hemos preguntado a Aurelio Ochoa también en ese programa, nos señala lo mismo. Entonces, ¿podría el Estado, a ver, la pregunta es muy directa, ¿podría el Ejecutivo emitir un decreto de urgencia a través del cual se podría hacer casi una política pública la masificación del gas para el tema vehicular? Sí, claro, pero faltan medidas. Por ejemplo, el Congreso tiene desde noviembre del año pasado el proyecto para la tarifa igualitaria del gas en todo el Perú. Hasta ahora no se aprueba. Eso es urgente. Segundo, los puntos de recarga de gas natural en todas las carreteras, principalmente la Panamericana. El barquito metanero que ayudaría a alimentar de gas los principales puertos del Perú. El tema de repetir la experiencia, y este es un logro de este año, 187,000 hogares ya están a punto de ser conectados al gas natural, casi 1 millón de peruanos por año. Ese es el camino. Bueno. Pero necesitamos fortalecer el equipo técnico, tratar con la banca para el crédito blando, que es muy importante, el chatarreo de las unidades, esa es otra medida pendiente. Hay que chatarrear los buses, chatarrear los camiones de carga. Esto ayudaría a resolver la huelga de una manera sostenible, la huelga que se avisa que se viene, y no poner parches o medidas equivocadas.
el empresario del transporte va a comprender que usando un combustible más limpio, mucho más barato y con una unidad nueva pagada con un crédito blando de larga duración puede significar para él y para todos, fundamentalmente el usuario, el ciudadano, la ciudadana, va a ver calidad de transporte, economía y también mejor calidad ambiental. Esas tres cosas se pueden lograr con una negociación inteligente antes de la huelga. Antes de la huelga, bueno, pero no hay mucho tiempo. La huelga se ha anunciado para el día lunes, sin embargo hemos visto de manera saludable que el ministro de Transporte por lo pronto se ha reunido, ha conversado para tratar de poner paños fríos, pero que evidentemente sean soluciones sostenibles. Ahora, señor Gamio, usted lo ha dicho claro, al Congreso de la República también hay que jalarle las orejas entonces. ¿Qué les falta? ¿Por qué no aceleran este tema del gas? Yo soy consciente que están trabajando, pero el camino va muy lento. Necesitamos que por lo menos la parte respectiva a la masificación del gas se apruebe de inmediato, porque hay otras cosas que se están discutiendo, haciendo más amplio el proyecto, pero podemos perfectamente optar por un criterio práctico. Si hay unanimidad en la masificación del gas, vayamos al tema de la tarifa única y los otros temas que continúe el debate, pero no retrasar la urgente necesidad de una tarifa única del gas para los peruanos. Claro. Y eso también me lleva a una reflexión. El Poder Judicial también tiene que hacer lo suyo. Lo que está pasando en Piura es increíble. El Poder Judicial está deteniendo la masificación. Un juez está deteniendo la masificación en Piura por medidas muy controvertidas, por decisiones que no tienen el fundamento que se espera. Ese es otro tema, porque necesitamos sumar esfuerzos. Temas de interés público, temas de interés ciudadano, como la economía de los hogares, como la salud de los peruanos, no pueden ser trabados. Así es, no puede ser trabajo. Qué bien que usted lo señale así, con esa claridad. ¿Y qué es lo que pasaba en Piura? Ilústranos un poquito, por favor. En Piura hay una controversia de un antiguo concesionario que había perdido su derecho porque no había cumplido con su programa de inversiones, que ha querido recuperar el derecho desplazando y bloqueando a quien ahora tiene la concesión del Estado para atender a un número importante de hogares en Piura. Y de manera sorprendente el juez le ha dado la razón. Y eso está creando una suspensión de un programa de masificación en Piura que es muy mala noticia para quienes han esperado más de 20 años, porque recordemos que a diferencia del resto del Perú, hay dos regiones que tienen gas propio y que no lo han aprovechado hasta el día de hoy, Piura y Ucayali. Qué pena, qué lamentable y qué bien que usted lo logre hacer visible y que nos escuchen pues las autoridades del Poder Judicial, ¿no es cierto?, para solucionar y no trabar este tema. Habló de la política electrovehicular. Coméntenos. Sí, la electromovilidad necesita un paquete de incentivos. La cooperación alemana hizo un estudio hace unos años diciendo que el 10% del parque automotor podía ir hacia la electromovilidad. Ahora los costos han bajado, podemos hablar de 20%, pero tiene que haber normas que favorezcan que pronto tengamos estas electrolineras, estos centros de carga rápida, no solo en Lima, no solo en Arequipa, sino en Trujillo, en Piura, en el Cusco, pero para eso necesitamos algunos incentivos que se han dictado en otros países y avanzar. 20% con electromovilidad y 80% con gas es la transición inteligente y eficiente que el Perú necesita y cuenta con los recursos. En lo que fallamos es en la gestión. La gestión, qué interesante la reflexión, porque entonces tendría que ponerse a trabajar conjuntamente aquí. Yo le planteaba un decreto de urgencia, ¿no es cierto?, frente al desastre que vemos en relación a cómo afecta a las familias, la economía diaria, ¿no? Recordamos que incluso los taxistas, señor Gamio, señalaban que era una confusión el tema de la nueva conformación, ¿no es cierto?, de los gasoles y de la gasolina, en premium y en regular. Se deja esto de lado, pero el problema sigue latente, ¿no? Si usted tuviera que elaborarme un cronograma del ABC, ¿qué hay que hacer, Congreso Ejecutivo, para este tema? Urgente, tarifa estampilla, que es la tarifa igualitaria del gas. Eso es prioridad 1. Segundo, decisiones claras que lleven a tener un plan de instalación de estos centros de recarga de gas natural en toda la Panamericana. Tercero, asegurar que todas las concesiones tengan la misma oportunidad que ha tenido Lima e Ica de masificar el gas con el apoyo del FICE,
para mantener este rango, incluso poder llegar a 200.000 conexiones por año, que significarían 1 millón de peruanos que cada año se sumen. Y luego estudiar el proyecto de un barco pequeño que hay que acordar con el consorcio Camisea para que se haga la modificación para instalar el puerto, que el lugar donde puedan estos barcos pequeños, ahora solo se puede barcos grandes, que son los que transportan el gas que se exporta, se podría lograr alimentar de gas natural por lo menos a 3 puertos, y eso sumado significa acelerar la diversificación de la matriz energética. Creo que esto, y el último que no puedo dejar de mencionar, es que sepan los ciudadanos que ya hay en marcha un programa que su equipo de conversión se lo financia el Estado. Pasa por una revisión técnica, la unidad que no debe tener menos de 10 años de fabricación. Una vez que tenga la conformidad técnica, puede pagar el equipo a través del consumo del gas. Ya en Cusco, y esto es un hecho importante, hay 900 vehículos convertidos, más los 250.000, 260.000 que ya hay entre Lima e Ica. Estamos avanzando, pero debemos ir más rápido. Claro, acelerar. Pero permítame, en Cusco, ¿quién impulsó el programa de la conversión? ¿Qué instancia? La empresa privada, el concesionario de Camisea, ha respondido ante el hecho de que el Estado no lo hacía. Entonces, ellos han instalado por su cuenta 3 estaciones y también han hecho un acuerdo para que avance el gas, y las conversiones son por cargo y cuenta del programa del Estado. Esa es la importancia de esta alianza estratégica. Público-privada. A la que debe sumarse la academia, porque la tarea de hacer país es una tarea de no solo el gobierno, es una tarea de todos los que tienen alguna parte en este esfuerzo, en esta hoja de ruta. Claro. ¿A usted lo han invitado a formar parte del Ejecutivo alguna vez, actualmente? En el tiempo cercano tuve una conversación por Zoom con el viceministro de Electricidad, que acaba de encargarse del viceministerio de Hidrocarburos ante la salida de la persona que estaba en este viceministerio, y conversamos y pude transmitirle algunas ideas. Es lo único que he podido, digamos... Ya. Pero si lo invitan formalmente, ¿aceptaría? Siempre y cuando tengamos un líder del Consejo de Ministros que genere confianza, porque eso es algo muy importante. Hay que generar confianza, y para generar confianza necesitamos no solamente tener las competencias profesionales, sino también el desenvolvimiento que permita que todos los actores, porque el barco del Perú es uno solo, y necesitamos darnos cuenta de que nos hace daño que perdamos tantos cuadros técnicos en ministerios tan importantes como el Ministerio de Energía. Ojalá que la nueva ministra ayude, y creo que está dando buenas señales, a recuperar este carácter meritocrático que tiene que tener la administración pública, por lo menos en sectores tan estratégicos, porque la tarea es enorme. Claro que sí. Necesitamos a los primeros de la clase en el Estado. En el Estado, ya. Y la pregunta final, señor Gamio, usted dijo el Congreso y también el Ejecutivo, ¿no? Qué bien, le ha jalado las orejas a los dos sectores y también al Judicial. Sin embargo, en el proyecto del que nos ha hablado, ¿se entrampa en qué parte del Congreso? ¿En la comisión? ¿Qué ha pasado? Sí, tiene que salir, están unificando un dictamen, y ese dictamen lo presentan al Pleno con la prioridad del caso. Ha demorado porque otros temas importantes están queriendo ser incluidos. Entonces, eso está demorando el tema principal, que es la tarifa estampilla, la tarifa igualitaria. Entonces, si hay muchas discrepancias sobre los otros temas, vayamos al tema principal, que es la tarifa igualitaria. Correcto. Lo que pasa es que si vemos, hay temas pues que en el Parlamento son como tipo express. ¿Por qué no hacen express, por ejemplo, temas tan sensibles como este? ¿Qué tendría que decir? Lo único que tendría que decirle es porque el Perú, con todos los recursos que tiene, seríamos líder en América Latina si es que tuviéramos las dos condiciones que hacen que un ser humano sea mejor: esfuerzo, disciplina y conocimiento, y valores. Eso es fundamental. Muy bien. Exhorto a los congresistas a dar lo mejor de sí mismos. Yo creo que en el fondo todos tenemos esa capacidad. Muy bien, muchas gracias, como siempre, magistral. Gracias, Pedro Gamio, ex ministro de Energía y Minas, dándonos ahí la pauta de cómo podríamos realmente, si quisiéramos, y habría voluntad política, Ejecutivo, Congreso de la República, para poder salir de esa crisis económica. Gracias nuevamente, Pedro Gamio estuvo con nosotros.